El juicio de Sócrates, la historia del filósofo condenado. En la Atenas del siglo V AC, una ciudad vibrante de intelecto y democracia, se llevó a cabo uno de los juicios más famosos de la historia, el juicio de Sócrates. Este evento no solo marcó el destino de uno de los filósofos más influyentes de todos los tiempos, sino que también puso en evidencia las tensiones sociales, políticas y culturales de una sociedad en crisis. ¿Cómo fue posible que una ciudad conocida por su apertura intelectual condenara a muerte a uno de sus ciudadanos más sabios? Para comprenderlo, debemos adentrarnos en el contexto histórico, las acusaciones, la defensa de Sócrates y el legado que dejó tras su ejecución. Contexto histórico: una Atenas en crisis. En el año 399 a.C., Atenas se encontraba en una encrucijada histórica. La ciudad había salido derrotada de la guerra del Peloponeso contra Esparta, lo que dejó a sus ciudadanos en un estado de incertidumbre y desconfianza. La democracia ateniense, que una vez fue motivo de orgullo, se tambaleaba. Se había instaurado un régimen oligárquico conocido como los 30 tiranos, que gobernó con mano de hierro durante un breve pero traumático periodo. Aunque la democracia fue restaurada, las heridas sociales y políticas seguían abiertas. Sócrates, en medio de este clima tenso, era una figura controvertida. No había escrito ningún texto, pero su método de enseñanza, la mayéutica, basada en preguntas incisivas para llevar al interlocutor a la reflexión, desafiaba las creencias establecidas. Sócrates cuestionaba a políticos, poetas y ciudadanos comunes, exponiendo su ignorancia y haciendo que muchos se sintieran humillados. Además, tenía vínculos con figuras impopulares, como Critias y Alcibíades, ambos asociados con el régimen de los 30 tiranos. Este contexto de inestabilidad política y sus conexiones personales ayudaron a forjar el escenario de su juicio. Las acusaciones contra Sócrates. El juicio de Sócrates no fue simplemente un ataque a un filósofo, sino un reflejo de los miedos y tensiones de la sociedad ateniense. Las acusaciones formales presentadas por Meleto, Anito y Licón fueron: corromper a la juventud. Se le acusaba de influir negativamente en los jóvenes de Atenas, alejándolos de las tradiciones y desafiando la autoridad de sus padres y maestros. Se temía que sus enseñanzas subversivas estuvieran socavando la estabilidad social. No creer en los dioses de la ciudad. Sócrates cuestionaba las creencias religiosas tradicionales y hablaba de un daimon, o voz interior, que algunos interpretaban como una divinidad personal diferente a los dioses del Olimpo. Esto fue visto como una herejía que amenazaba la moralidad pública. Sin embargo, más allá de las acusaciones legales, había motivos políticos y personales. Anito, uno de los acusadores, era un influyente político democrático que había participado en la restauración de la democracia y veía a Sócrates como un peligroso simpatizante de los oligarcas. Asimismo, Sócrates había desafiado públicamente a muchos de los poderosos de Atenas, creando enemigos entre las élites. La defensa de Sócrates, la apología. Platón, uno de los discípulos más cercanos de Sócrates, documentó su defensa en La Apología, un relato que ofrece una visión profunda de su pensamiento y carácter. En su discurso, Sócrates no se disculpa ni trata de congraciarse con el jurado. En cambio, defiende su misión filosófica como un servicio divino a la ciudad, diciendo que su propósito era buscar la verdad y fomentar la virtud. Sócrates se enfrenta directamente a sus acusadores. A Meleto, lo acusa de incoherencia y falta de sinceridad, argumentando que no puede probar cómo exactamente corrompía a los jóvenes. De hecho, desafía la lógica de que alguien haría daño voluntariamente a sus conciudadanos, ya que esto eventualmente le traería daño a sí mismo. Sobre la acusación de impiedad, explica que su daimon no es un dios extraño, sino una voz interna que le guía en sus acciones morales. Además, argumenta que su búsqueda de la sabiduría comenzó cuando el oráculo de Delfos lo declaró el hombre más sabio de Atenas, ya que él era el único que admitía su propia ignorancia. Sin embargo, en lugar de apelar a la piedad del jurado, Sócrates desafía sus prejuicios y les recuerda su deber de hacer justicia según la verdad y no según las emociones. En un momento notable, incluso sugiere que debería ser honrado por sus servicios a la ciudad en lugar de ser castigado. Esta audacia probablemente selló su destino. El veredicto y la condena. El jurado de 501 ciudadanos votó y halló a Sócrates culpable por una estrecha mayoría. Según la ley ateniense, tanto el acusado como los acusadores podían sugerir un castigo.
mientras que los acusadores pidieron la pena de muerte. Sócrates, fiel a su carácter desafiante, sugirió que debería recibir manutención gratuita en el Prytaneion, un honor reservado para los héroes olímpicos. Como alternativa, ofreció pagar una multa simbólica, pero después de la insistencia de sus amigos, aceptó aumentar la cantidad. Aún así, el jurado, ofendido por su tono insolente, votó por la pena de muerte con una mayoría mayor que la del veredicto de culpabilidad. La sentencia sería ejecutada mediante el consumo de cicuta, un veneno letal. La muerte de Sócrates, el legado del filósofo. Platón describe en el diálogo, Fedón, los últimos momentos de Sócrates. Rodeado de sus discípulos más cercanos, mantuvo su compostura filosófica hasta el final, discutiendo sobre la inmortalidad del alma y despidiéndose con serenidad. Bebió la cicuta sin miedo y murió en paz, aceptando su destino con dignidad. La muerte de Sócrates impactó profundamente a sus seguidores y a la historia del pensamiento occidental. Platón, en particular, se dedicó a preservar y expandir sus enseñanzas, convirtiéndose en uno de los filósofos más influyentes de todos los tiempos. Aristóteles, discípulo de Platón, continuó esta tradición, creando un linaje de pensamiento que formó la base de la filosofía occidental. El juicio de Sócrates también reveló las limitaciones de la democracia ateniense, demostrando cómo la opinión pública y las tensiones políticas pueden llevar a decisiones injustas. Su condena no solo fue un acto de censura intelectual, sino un testimonio de cómo el miedo y la ignorancia pueden aplastar la verdad y la libertad de pensamiento. Reflexiones finales, la tragedia de un hombre justo. Sócrates murió por sus ideas, pero su legado perduró. Su compromiso con la búsqueda de la verdad, su integridad moral y su valentía ante la muerte lo convirtieron en un mártir de la filosofía. Su vida y muerte inspiraron a generaciones de pensadores a cuestionar las verdades aceptadas y a buscar el conocimiento sin temor a las consecuencias. Hoy, Sócrates sigue siendo un símbolo de integridad intelectual y libertad de pensamiento. Su juicio y condena nos recuerdan el poder de las ideas y el precio que a veces se paga por defender la verdad. La historia de El juicio de Sócrates, la historia del filósofo condenado, no solo es una lección de filosofía, sino un recordatorio atemporal de la lucha entre el poder y la verdad.